El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg, de la abadía de Wittenberg. Este fue el principio de la revolución que Martín Lutero iba a hacer, la reforma, la reforma luterana, la cual como principal objetivo tenía en llevar a la gente común la palabra de Dios, porque solamente a través de la palabra de Dios leída en el idioma vernáculo, la gente podía conocer a Dios y podía ser de grandemente bendecida. Martín Lutero fue un instrumento de Dios para hacer todo este movimiento. Tan pronto como este movimiento empezó a expandirse, empezó a conocerse, en los pocos años fue conocido en toda Europa, en el norte de Europa sobre todo. Y después de que fue conocido en el norte de Europa, muchas personas, el Señor tocó sus corazones para poder venir a la Escritura, así como Martín Lutero lo había puesto Dios en el corazón de Martín Lutero. Pero no solamente de Inglaterra, sino también de muchas partes. Aquí lo que nosotros vamos a ver es cómo es que en Inglaterra también esta, esta ola de la reforma luterana llegó y llegó a Inglaterra, donde Inglaterra era gobernada por un rey católico, tanto en los tres lugares que eran Escocia, Inglaterra e Irlanda. Estos tres países tenían una mancomunada unión, por eso se llamaba la Commonwealth, y ellos precisamente tenían un rey católico, y este rey católico estaba muy unido a Roma, así es que estos reyes gobernaban con mano firme, pensando que Dios les había dado la autoridad para poder hacer y deshacer con todo el pueblo de Irlanda, Escocia e Inglaterra. Más adelante, unos pocos años después de que Martín Lutero colocara sus 95 tesis, que fue en 1517, en Escocia, en 1528, pues unos, ¿qué será? 11 años después, un joven hijo de nobles escoceses de nombre Patrick Hamilton, un joven muy inteligente, con muchas habilidades y con una mente brillante. Este hombre empezó a viajar con su padre y empezó a viajar a Europa. Y en Europa él conoció el movimiento de Martín Lutero, esta reforma luterana, y lo que él conoció le maravilló. Dios tocó su corazón y él pudo ver al Señor a través de los escritos de Martín Lutero, a través de la Biblia. Entonces, este hombre muy erudito regresa a Escocia y enseña el Nuevo Testamento en griego a sus compañeros y a sus alumnos en la escuela donde él estaba. Pero también predicaba, también iba por todos lados predicando su nueva visión de lo que era la religión reformada, volviendo a la escritura. La Iglesia Católica, tan pronto como se dio cuenta de esto, lo atrapó y lo quemaron. Tenía 24 años de edad cuando fue ejecutado, fue quemado. Y ahí en Escocia hay todavía un monumento en el piso donde fue quemado, y es este monumento que vemos ahí que dice PH, en donde ahí fue quemado Patrick Hamilton. Pero él dejó una huella profunda en Escocia. Muchos escoceses supieron de la Biblia, supieron del Señor a través de los esfuerzos de predicación de este Patrick Hamilton. Unos años después, en 1546, George Wishart, también otro joven que viajó a Europa y también tuvo contacto con eh, la gente que estaba trabajando con Martín Lutero. Dios lo llevó ahí. Dios quiso que él conociera esta reforma, y cuando él conoce esta reforma, su corazón queda ligado a la reforma
y queda ligado a la Biblia y queda ligado a Dios porque esta reforma lo estaba llevando de nuevo a la escritura, cosa que antes no había. Entonces este joven empieza a predicar. Jorge Wishart predicó mucho en Inglaterra y cuando predicó también se hizo amigo de John Knox. Estos varones eran varones escoceses muy fuertes, se podría decir que eran hasta como salvajes, muy determinados, pero con mucho corazón para poder servir al Señor. Cuando George Wishart fue ejecutado, John Knox huye a Europa y él va precisamente a Ginebra, donde está Calvino. Calvino tiene una escuela y ahí John Knox aprende esta reforma calvinista, esta reforma, este enfoque calvinista que modificó mucho la, o le dio más luz sobre la reforma luterana. Así es que Calvino, a través de su ministerio, impresionó y impactó a través del Espíritu Santo a mucha gente y entre ellos fue John Knox. John Knox regresa a Escocia y empieza a predicar de una forma tan fuerte y tan grande que inclusive levantó mucha contienda, de tal manera que hasta María, le decían a María la sanguinaria, la reina María sanguinaria, mató a muchos cristianos. Así es que John Knox después muere más adelante y y aquí vemos qué es lo que está pasando. Unos pocos años después de que Calvino, de que Lutero colocara sus 95 tesis, ¿qué será? 19 años, 20, 17, 27, 37, 19 años. En el reino de Irlanda se levanta otro rey de Inglaterra, Enrique VIII, tan conocido por muchos de nosotros, ¿no? Enrique VIII era un rey católico también, pero este rey católico estaba casado con Catalina de Aragón, y una española católica, pero no podía tener hijos. Y este rey quería tener descendencia. Entonces le escribe al Papa para pedirle permiso que le diera el divorcio con Catalina de Aragón y poder casarse con Ana Bolena. El Papa se lo niega y entonces él se entera del movimiento de Lutero y entonces toma una determinación como pretexto. Entonces dice: rompo mis relaciones con Roma, no tenemos ya nada que ver Inglaterra con la iglesia romana, y ahora yo soy el, el encargado de la iglesia en Inglaterra. Así es que Enrique VIII se levanta como si fuera un papa, como el encargado de la iglesia. Y aquí es donde empieza precisamente la iglesia anglicana con una teología muy, muy, muy parecida a la teología católica. Así es que después de aproximadamente 80, 90 años, es cuando en Inglaterra, en 1625, llega al trono Carlos I. Carlos I también era un rey católico, acérrimo enemigo tanto de presbiterianos escoceses como de muchos puritanos que habían sido ya bastante avanzados en la doctrina presbiteriana que John Knox había impuesto en Escocia. Así es que John Knox fue el que primero que puso la doctrina presbiteriana en Escocia, y después de casi 90 años, pues muchos del parlamento de Carlos I pues eran presbiterianos y eran puritanos. Así es que esto es lo que vamos a ver ahora, cómo es que Carlos, queriendo precisamente establecer el anglicanismo para Escocia y para Irlanda e Inglaterra, él quiere que haya una asamblea para poder hacer una doctrina común. Y esa doctrina común tenía los 97 artículos de la Iglesia Anglicana con el libro de la oración común o de la común oración. Y él precisamente dice que haga que se convocan estos teólogos de Westminster en 1543. Y aquí es donde empieza precisamente nuestro relato de esta historia de la confesión de fe.
La Asamblea de Teólogos de Westminster se llevó a cabo en 1643, después de años de tensión entre el rey Carlos I y su creciente parlamento puritano. Se reunieron bajo la presidencia del letrado William Twiss, oponiéndose así a los deseos expresados por el rey. La intención original de la asamblea fue trabajar en tener una estrecha unidad de la fe y práctica en todo el reino de Carlos I. El trabajo original de estos delegados, de estos teólogos, fue revisar los 39 artículos de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, pero tan pronto como Carlos, Escocia e Irlanda firmaron el pacto y la liga solemne para comprometerse a tomar la doctrina de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, esta asamblea se inclinó hacia un trabajo más exacto y específico, concentrándose en una fórmula teológica y eclesial, la cual traería a la Iglesia de Inglaterra a estar unida con la doctrina y práctica de la Iglesia Presbiteriana Escocesa. Los varios documentos hechos por la Asamblea se hicieron a través de un proceso de trabajo de comités, aproximadamente más de mil reuniones que se reunían a lo largo de aproximadamente 7 años, en las tardes, seguidas de discusiones plenarias en el sitio de la asamblea donde se había llevado, y esto se hacía en las mañanas con reuniones regulares, adicionales para la adoración, días de ayuno y otras cosas semejantes. A pesar de los desacuerdos que tuvieron con el Parlamento, los teólogos produjeron uno de los documentos verdaderamente monumentales en la historia de la Iglesia, que tenía instrucciones, directivas y una profunda influencia de la doctrina de las iglesias presbiterianas a lo ancho del mundo como nunca antes. La Confesión de Fe y el Catecismo Menor ha influenciado aún más profundamente que la institución de la religión cristiana de Calvino. La confesión de fe representa un elevado punto de comparación en el desarrollo de la teología federal y su dinámica interna es poderosamente pactual. Dividida en 33 capítulos, cuidadosamente cubre un amplio rango de doctrina cristiana, empezando con el capítulo 1 de las Santas Escrituras, como una fuente del conocimiento de las cosas divinas, continuando con una exposición de Dios y la Santísima Trinidad, otra del decreto eterno de Dios, de la creación, de la providencia, de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. Esto se trata en los capítulos 2 al 6 de la confesión. Antes de voltear hacia el pacto de Dios con el hombre, la obra de Cristo y una larga explicación de la redención que van del capítulo 7 al capítulo 15. Se dio una cuidadosa atención en varios encabezados de los capítulos a las preguntas de la ley y de la libertad humana, a la doctrina de los sacramentos y la Iglesia, desde el capítulo 25 al capítulo 29, y a las cosas en los últimos días, del capítulo 32 al capítulo 33. Ya que la confesión fue elaborada por mentes teológicas muy disciplinadas, también se expuso la influencia de hombres de una profunda experiencia, de teólogos de una profunda experiencia pastoral y de una profunda experiencia en la predicación. Es una expresión excepcional de la teología reformada que cubre las necesidades del pueblo de Dios. Pero, ¿cuál es el lugar de la confesión de fe en la historia? Por una parte, se puede considerar como un experimento fallido de conformidad de la doctrina, la adoración y la política deseada, en la Liga Solemne y en el Pacto de las Iglesias de Inglaterra. Escocia e Irlanda probó ser, este trabajo probó ser totalmente inalcanzable, ya que no, en esos 3 países era muy difícil poder lograrlo. Pero la restauración de la energía, la restauración de la monarquía bajo el rey Carlos II, de hecho, aquí vamos a ver a Carlos II, este es Carlos II, de hecho, eh, se levantó una ola en contra de los estándares de Westminster,
los 39 artículos de la Iglesia Anglicana fueron dejados sin cambio alguno para permanecer como una declaración de la Iglesia de Inglaterra, esto es el anglicanismo. El libro de la oración común fue publicado otra vez y usado públicamente. La adoración en Inglaterra fue hecha obligatoria. El episcopado diocesano fue instituido y elaborado en forma medieval. El trabajo de los teólogos de Westminster fue simplemente echado a un lado. El resultado fue muy diferente en tierras escocesas. La Iglesia de Escocia abrazó calurosamente los estándares de Westminster tan pronto como salieron, y los catecismos mayor y menor, solo con una excepción que fue registrada, considerando la provisión de la confesión en el capítulo 21, la sección 2, que daba al magistrado un poder civil para convocar a los sínodos. De otra manera, fue el juicio de la Asamblea General que estos estándares de Westminster bien y verdaderamente representan la fe, la adoración y el gobierno de la Iglesia Nacional de Escocia. El éxito del rey Carlos II en restaurar las posiciones que tenía antes de la guerra, statu quo ante bellum, en la Iglesia de Inglaterra, le animó a lanzar un esfuerzo similar en Escocia. Los escoceses como nación se levantaron en defensa de los pactos logrados en la Reforma escocesa. Por más de 20 años, los agentes del rey vagaban por las tierras de Escocia persiguiendo y matando a los presbiterianos y a los pactantes. Fueron como 18,000 escoceses que murieron por su fe. A veces se enfrentaron los ejércitos en el campo de batalla, pero el rey Carlos nunca venció en ninguna batalla en su búsqueda por anglicanizar a la Iglesia de Escocia. La gloriosa revolución de 1688 marcó el fin de tales esfuerzos bajo la autoridad de un nuevo rey de origen escocés. Este rey de origen escocés era nacido de Escocia, y precisamente este rey nacido de Escocia, se ha detenido la función, vamos a ver por qué se ha detenido y empezamos nuevamente para seguir con el compartir, ¿sí? Y aquí vamos nuevamente. Vamos a ver entonces animaciones. Y iniciamos nuevamente. Perdón por... quería yo mostrarles al rey escocés, William de Orange. Este rey escocés era cristiano, era reformado, era calvinista, era presbiteriano. Y tan pronto como este nuevo rey escocés llegó, que los escoceses aseguraron para siempre el derecho a mantener la doctrina, la adoración y el gobierno de los estándares de Westminster en su iglesia nacional. La inmigración escocesa y la obra misionera llevaba esos estándares a cada parte de este planeta. Sí, aquí vemos el Mayflower que lo lleva precisamente a los Estados Unidos, ¿sí? Muy bien, pues vamos a continuar entonces, de tal manera que la inmigración escocesa, como dijimos, llevaba estos estándares a cada planeta. Grandes grupos nacionales crecieron desde los principios en Norteamérica y después en la India, en Australia y en muchas otras partes. En cada caso, estas iglesias hijas que habían sido llevado el Evangelio por los misioneros, tanto escoceses como americanos, recibían y adoptaban los estándares de las doctrinas de la Iglesia Madre, ¿sí? Haciendo así a los estándares de Westminster uno de los más importantes productos espirituales y culturales dados por la Iglesia de Escocia para el mundo. Las primeras décadas del siglo XIX no hubo un desafío serio
en la supremacía de los estándares de Westminster en la Iglesia de Escocia o en ninguna de sus hijas transoceánicas. Aún en la secesión de 1733, solo sirvió esta separación para intensificar la devoción a esos estándares, continuando ambos en la Iglesia de Escocia y entre los separatistas de los sínodos asociados. Corrientes contrarias empezaron a moverse en esas aguas en ese tiempo. Sin embargo, poco después se hicieron esfuerzos por modificar y aún suplantar la confesión de fe de Westminster. Se levantaron objeciones contra los estándares, que fue percibida con un determinismo riguroso, con un principio como de persecución, confiriendo el poder civil y al poder civil la tarea de suprimir la herejía y castigar a los herejes. Esta fue una acusación muy grave de estas personas. En Escocia, varios grupos tomaron de la mano los actos declaratorios, entre comillas, imponiendo un significado particular a las palabras de la confesión de fe en varios puntos, para excluirlos, para que fueran considerados como interpretaciones equivocadas. Por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos adoptó un acta declaratoria similar, agregando nuevos capítulos a la confesión de fe, en un esfuerzo por convencer, según ellos, a disidentes anticalvinistas a regresar a su redil. Firmes calvinistas como Benjamin B. Warfield, de la Universidad de Princeton, duramente criticó tales esfuerzos y trabajó para demostrar que tales modificaciones de la confesión de fe de Westminster fueron consideradas perniciosas, innecesarias y engañosas. Los esfuerzos por modificar el calvinismo de la confesión de fe de Westminster encontró que muchos estaban de acuerdo entre los mismos presbiterianos, ya que su pensamiento fue influenciado por el avivamiento de un arminiano como Duane Moody y otro arminiano como Bill Sunday, o por académicos y eclesiásticos atrapados en las poderosas garras del modernismo de esos tiempos. Pequeños grupos con una reputación de ortodoxos y unidos a su herencia escocesa también crecieron inquietos bajo esta misma carga contra los estándares de Westminster. Los presbiterianos evolucionaron hacia un completo testimonio tan grande como la confesión de fe. ¿Para qué? Para complementarla como una declaración de sus creencias distintivas, de tal forma que en 1925 la Iglesia Presbiteriana Unida de Norteamérica, la PECUSA, adoptó una nueva declaración confesional que se ofrecía como un sustituto con su histórico testimonio de 18 puntos de 1858, pero en realidad fue un reemplazo devaluado y modificado de la teología de la confesión de fe de Westminster. Discusiones unidas entre estos grupos y cuerpos presbiterianos en los Estados Unidos indujeron a los grupos presbiterianos del sur, tales como la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos y la Asociación de las Iglesias Presbiterianas, y adoptaron cambios de los estándares de Westminster que eran idénticos o similares a aquellos que adoptó la PECUSA. La meta fue quitar cualquier obstáculo que estos estándares representaban para imponer los cambios de esos grupos dentro de sus denominaciones. En la última mitad del siglo XX apareció una nueva forma de disolver cualquier tipo de problemas que presentaban los estándares de Westminster. Para los presbiterianos, desde luego, contemporáneos. La Iglesia Presbiteriana Unida en Estados Unidos produjo un nuevo libro de confesiones. La confesión de fe y el catecismo corto fueron dos de un número de varios documentos, sacrificando en ellos la historia de la Iglesia y arreglados de una manera que tomaron un formato como de museo de la historia de la doctrina. La colección fue coronada con un nuevo nombre, con un nuevo término conocido como la Confesión de 1967. Este nuevo dispositivo habilitó a la PECUSA para afirmar que los estándares de Westminster eran parte de su historia,
pero no obligaba a sus ministros y a sus ancianos a aprender ninguna doctrina ordenada en estos estándares de Westminster. Esto marcó el fin de la influencia de la confesión de fe como una fuerza viva en el grupo más grande de presbiterianos de los Estados Unidos. Otros grupos fueron emergiendo de los vestigios de los antiguos grupos presbiterianos en América durante este periodo. Todos tendían hacia el conservadurismo y todos declararon adherencia a los estándares de Westminster. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Presbiteriana en 1936, la Iglesia Presbiteriana de la Biblia en 1937, la Iglesia Presbiteriana en América en 1973 y la Iglesia Presbiteriana Evangélica en 1981. Pero está abierta la pregunta: ¿cuáles de estas nuevas denominaciones que se adhieren a los estándares de Westminster se mantendrán sin reserva y sin excepción o modificación fieles a estos estándares? Ciertamente, muchos miembros de estas iglesias son ignorantes del catecismo, de las confesiones, y aún son antagónicos hacia esta doctrina y a la adoración puesta en esos estándares. Es necesario hacer notar nada menos que estas son nuevas costumbres o nuevas iniciativas de este siglo. Pero estos estándares se mantienen en un lugar orgulloso como estándares doctrinales y puntos de referencia para los presbiterianos de América. El crecimiento y la vitalidad de esas nuevas denominaciones sugiere que los estándares de Westminster estarán con nosotros por muchos años más. Hay también signos de entusiasmo entre los jóvenes estudiantes y ministros de estas denominaciones que tienen un anhelo y una creciente adherencia a estos estándares para conocer mejor al Dios Todopoderoso. Los estándares de Westminster aún brillan como un faro de fe para muchos en Escocia e Irlanda del Norte. Hay varios grupos pequeños de gente presbiteriana y una parte significativa de evangélicos conservadores en la Iglesia de Escocia que se adhieren firmemente a estos estándares de Westminster. Nuevos grupos de presbiterianos han emergido en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, para mantener viva la fe y el testimonio de Westminster en esos países. La obra misionera ha plantado este mismo testimonio en Asia, más notablemente en Corea del Sur, pero aún también en Japón, China, India, Singapur y en muchas partes. Aún en África está en crecimiento con un número de iglesias presbiterianas celosas por los estándares de Westminster. Muchos de los teólogos de Westminster sufrieron grandemente por su fe, echados fuera de sus iglesias y oficialmente silenciados por el rey Carlos II en 1662. Estos trabajaron como mejor pudieron en Inglaterra, despreciados como inconformes. Aceptaron estas cosas porque creían profundamente en las verdades bíblicas resumidas y presentadas en los estándares de Westminster. No sería sorpresa para esos teólogos que pasados 350 años no han desaparecido esos estándares de su lugar en la vida y en la obra de la iglesia de hoy. Ellos verían esto solo como la confirmación de la verdadera palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Evaluación de estos estándares de Westminster. Aporta un diseño sistemático constituido sobre dos principios, de la Escritura y el triuno Dios. Sin embargo, la confesión de fe en sí misma no es un sistema escolástico, pero no podría haber sido escrita apartada de los antecedentes del escolasticismo protestante, el cual contribuyó significativamente para la bien conocida minuciosidad, precisión y balance de la confesión. Punto 2. Empieza con el capítulo 1 de las Santas Escrituras, el cual el teólogo B.B. Warfield dijo que era simplemente el mejor capítulo presentado que en cualquier otra confesión protestante.
Punto 3. Su formulación madura de la doctrina reformada de la predestinación, capítulo 3, 5, 9 y 17. La confesión contiene más acento supralapsariano que confesiones reformadas previas, pero continúa con la aproximación básica infralapsariana de la tradición confesional reformada. Sin embargo, así permanece sabiamente evasiva sobre el debate entre el supre y el infralapsarianismo, enseñando claramente que la voluntad de Dios es la primera causa de todas, incluyendo la salvación humana. Enseña la doctrina de la reprobación inequívocamente, pero guardando los términos, siendo cuidadosa para balancear esta enseñanza en el capítulo de libre albedrío, de la libertad humana, en el capítulo 9 de esta confesión. Cuarto, su énfasis sobre los pactos como la forma en la cual Dios se relaciona con su pueblo a través de la historia es particularmente digno de notarse, especialmente el capítulo 7 del pacto de Dios con los hombres. La confesión ofrece la primera exposición confesional reformada superior de dos esquemas, del pacto de obras y el pacto de gracia. La teología de pacto de Westminster es un desarrollo dentro de la teología reformada consistente, no una modificación o distorsión del calvinismo, como algunos académicos han recientemente argumentado. Quinto, la doctrina de la redención estructurada de acuerdo con los hechos de Dios y del orden de la salvación, el Ordo Salutis, del capítulo 10 al capítulo 13, y la respuesta humana del capítulo 14 al capítulo 17, subrayando así un balance de pacto entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Sexto, sus capítulos puritanos sobre las doctrinas de la adopción, capítulo 12, y la seguridad, capítulo 18, fueron únicos entre las confesiones reformadas. Mientras algunas voces criticaron que la confesión es un documento profundamente escolástico, es interesante notar que es el primer documento, es la primera confesión reformada que ha apartado un capítulo sobre la adopción, capítulo 12, tal vez la menos escolástica de todas las doctrinas. Más aún, ninguna confesión reformada ha mostrado tal sensibilidad a las dificultades subjetivas que los creyentes tienen manteniendo una conciencia con un saludable grado de seguridad. Punto 7. Su fuerte afirmación de la ley de Dios como perpetuamente unida a la conciencia del creyente. Sin embargo, ciertos estatutos ceremoniales y civiles ya no están en vigor. Capítulo 19. Balanceada por una cuidadosa formulación de la naturaleza de la libertad de conciencia cristiana. Capítulo 20. Punto 8. Su punto de vista puritano del Sabbat, el día del Señor, capítulo 21, afirmando que el día del Señor es una obligación perpetua, más fuertemente o más firmemente presentada que algunos escritos reformados continentales. Su inclusión confesional, punto 9, su inclusión confesional es la posición estándar reformada de permitir el divorcio y el nuevo matrimonio, solo sobre la base bíblica del adulterio. Capítulo 21, párrafo 5. Punto 10. Su distinción confesional entre la iglesia visible y la iglesia invisible, capítulo 25, está más claramente desarrollada que en cualquier otra confesión reformada. Confesión. Conclusión. La confesión de fe de Westminster se mantiene en la altura de un gran desarrollo de teología reformada inglesa y representa un desarrollo de teología de pacto que está de acuerdo a la Escritura y que fluye de la misma permanentemente del sistema reformado de doctrina. Representa lo mejor de la enseñanza puritana, mezclada con la sagacidad escocesa. Amada Iglesia, amados hermanos, quiere el Señor del cielo despertar en sus corazones este celo por esta doctrina presbiteriana, que muchos escoceses como Juan Knox, como Wishart, como tantos mártires, más de 18,000,
ofrecieron su vida para no dejar esta confesión y sus catecismos. Quiere el Señor despertar en sus corazones este anhelo de venir y estudiar el catecismo menor para sus hijos, el catecismo infantil para los más pequeños, el catecismo mayor para los que ya tienen un poco más de experiencia cristiana y la confesión de fe. Quiero decirles que estas confesiones, estos estándares han sido, como ustedes han visto, de un valor tremendo para la vida de la iglesia. Y hermanos, es nuestro anhelo como consistorio, es nuestro anhelo que ustedes como iglesia vengan a estudiar estos catecismos, vengan a estudiar esta confesión, que hay una resistencia natural de ustedes porque están engañados como aquellos hombres de Pecusa que fueron engañados por tantos pensamientos diversos. Pero aquí tenemos en esta iglesia un monumento de doctrina. Tenemos cómo aprender a amar a Dios, cómo aprender más de Dios, cómo relacionarme como Dios, con Dios, cómo relacionarme con Él, cómo conocer cuál es mi participación, cómo entender hacia dónde caí y cómo caí y qué efectos produjo en mí y qué efectos produjo en toda la sociedad. Hermanos, yo les animo con todo mi corazón y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ustedes abran su corazón a estos estándares de la confesión de fe de Westminster junto con los catecismos. Que Dios les bendiga y que Dios abra sus corazones. Esa es nuestra oración. Amén.